Buenas tardes, mi nombre es Eliezer Teresita Méndez Samayoa y el día de hoy les voy a impartir el curso de comunicación y lenguaje. Llevo laborando aquí en el establecimiento 5 años con esta área, la cual, vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver el tema principal, que es tipos de lenguaje. Dentro de los tipos de lenguaje vamos a conocer varios de ellos, pero vamos a empezar con una dinámica que consiste en el abanico de las preguntas. El abanico de las preguntas está centrado a nuestro tema. Vamos a utilizar uno de los lenguajes para poder conocer las preguntas. Por ejemplo, voy a llamar a su compañera Jacqueline. Ella va a pasar aquí al frente y va a tomar una de las preguntas. Bueno, su compañera ya tiene su pregunta respectiva, la va a leer y por medio de señas ella va a dar a conocer la pregunta. Entonces ustedes van a contestar qué es lo que ella está transmitiendo o qué mensaje les está dando a conocer. Un elefante. Muy bien, esa es la pregunta o la oración que tiene su compañera. Dice un elefante grande y gordo. Ahora vamos con el siguiente de sus compañeros. Viene Gilberto y va a tomar también una pregunta. Ya, comenzamos. Un niño pequeño llorando. ¿Qué más? ¿Qué más está haciendo el niño? Muy bien. ¿Cuál era la pregunta? El niño está triste y cansado. Muy bien. El niño está triste y cansado. Vamos con la última. Le voy a dejar el tiempo a Juanita. Come mucho. Muy bien. Muy bien, como pudimos observar, el abanico de las preguntas es una técnica la cual nos sirvió para implementarla y conocer uno de los tipos de lenguaje. Pero si nos damos cuenta, a veces a nosotros se nos dificulta este tipo de lenguaje. ¿Por qué razón? Porque no lo utilizamos constantemente. Ahora aquí está, dice, los tipos de lenguaje. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad para poder comunicarnos. A ver, Sai, ¿por qué es importante el comunicarnos? Porque a través de la comunicación nosotros podemos expresar lo que sentimos o lo que queremos decir a otra persona. Muy bien. A ver, Donna, ¿considera que la comunicación es importante para sobrevivir? Sí, porque si uno no tuviera comunicación estaría aislado de las demás personas. Muy bien. La comunicación es muy importante y todos los seres humanos tenemos esa habilidad para poder expresarnos. Si nos damos cuenta, quizás no todos utilizamos el mismo
el lenguaje, pero más sin embargo utilizamos uno, ya sea el verbal o el gestual. Por eso es importante conocer y saber expresarnos de la mejor manera. El lenguaje verbal. Cuando hablamos de lenguaje verbal, ¿a qué nos vamos a referir, Jacqueline? El que se da por medio de nuestra voz. Es el que se da por medio de nuestra voz. Es lo que yo estoy utilizando ahorita. Es el lenguaje verbal, porque yo me estoy comunicando, les estoy dando a conocer un mensaje. Entonces, este tipo de lenguaje es muy importante porque nos sirve para expresarnos y poder socializar con las demás personas. Luego tenemos, dice, el lenguaje no verbal o escrito. Al igual que existe el lenguaje verbal, también existe el lenguaje escrito. Entonces, cuando hacemos uso del lenguaje verbal, a veces nos ponemos a pensar y tenemos la necesidad de plasmar cierta información. Entonces, ahí utilizamos el lenguaje escrito. ¿Cómo vamos a utilizar este lenguaje? Cuando venimos y redactamos algún texto, estamos utilizando este tipo de lenguaje. Luego está, dice, los elementos de la comunicación no verbal. Dentro de estos elementos, ¿qué elementos vamos a tener, Gilberto? Emisor y receptor. Está el emisor y el receptor. La persona que es el emisor, que en este caso soy yo, porque yo les estoy dando a conocer un mensaje. Luego entran los receptores, que serían todos ustedes que están escuchando el mensaje que yo les estoy dando a conocer. Luego tenemos el lenguaje visual. A ver, Jacobo, ¿cómo se da este tipo de lenguaje visual? El lenguaje visual es el que hacemos en base de signos con las manos o distintos que existen. Muy bien, el lenguaje visual es aquel mensaje que nosotros vamos a leer. Hablamos de un lenguaje verbal, un lenguaje escrito en el cual se utilizan diferentes signos o símbolos para realizar la escritura. Luego viene el lenguaje visual. Por ejemplo, vengo yo, pero como no puedo expresarme, no puedo utilizar el lenguaje verbal, entonces hago uso del lenguaje escrito y el lenguaje visual. ¿Por qué? Porque yo voy a estar viendo qué es lo que está plasmado y luego lo voy a dar a conocer. Luego tenemos lo que es el lenguaje gestual. Si nos damos cuenta, este lenguaje fue el que pusimos en práctica con la dinámica, el abanico. El abanico de las preguntas, ahí utilizamos este lenguaje porque fue mediante señas que dimos a conocer un determinado mensaje. Entonces, si nos damos cuenta, este lenguaje nos sirve o le sirve a aquellas personas que no pueden utilizar los otros tipos de lenguaje, pero más sin embargo todos tenemos la necesidad de poder expresarnos y por ello surgen los tipos de lenguaje y cada quien utiliza el lenguaje que más, ahí sí que considera más importante. Bueno, entonces, luego
de la explicación del tema tenemos lo que es el mapa mental. Ella va a tomar uno de los círculos que está aquí y va a escribir uno de los tipos de lenguaje que acabamos de ver. Muy bien. Le damos fuertes aplausos a nuestro compañero. Ahora tenemos la participación de Carolina. Muy bien. Y por último tenemos la participación de su compañero Donald. Muy bien, le brindamos fuertes aplausos a su compañero. Bueno, esta fue nuestra evaluación. La evaluación consistía en realizar lo que es un mapa mental en el cual se tenía que escribir cada uno de los conceptos y una definición. Entonces, el día de hoy aprendimos los tipos de lenguaje y la importancia que tiene cada uno de ellos. Esta fue la clase, espero que se les haya quedado y fue un gusto el poder estar el día de hoy compartiendo con cada uno de ustedes.